Vamos a mirar hoy la arquitectura gótica, no nos vamos a meter en la pintura ni en la escultura y nos vamos a centrar fundamentalmente en España y en Andalucía. Bueno, las características generales son tres: la verticalidad, la luminosidad y el naturalismo. Son edificios que van a tender hacia la altura, que además van a terminar en pináculos, en agujas, con lo cual van a intentar darle ese sentido de altura todavía más. Van a abrir grandes vanos en las paredes que en el románico no existían, era un arte mucho más oscuro, y en este caso pues se va a llenar de luz los espacios interiores de las catedrales. Además se van a vidriar con vidrios de colores, con lo cual van a dar una atmósfera muy especial que va a dar lugar a lo que se llama, bueno, la ciudad de Dios, ¿no? Como características generales, se va a desarrollar en Europa occidental, sobre todo en la Edad Media tardía, y va a adquirir regionalmente soluciones diferentes, aunque con un patrón más o menos común. Desde el centro de Francia se va a extender hacia todas las regiones, y bueno, pues desde la capilla de la Abadía Real de Saint-Denis, que Lavache-Suyer creó para Luis VII de Francia, pues desde ahí se va a extender, obviamente va a llegar hasta el siglo XVI e incluso el XVIII en las Islas Británicas, considerándose prácticamente un estilo nacional. Aquí tenéis lo que es un esquema de la parte exterior e interior de lo que es una construcción gótica, una catedral gótica. Entonces, pues bueno, simplemente las diferentes partes que os dejo aquí para que lo podáis consultar en cualquier momento. Ahora no nos vamos a poner a explicar cada uno, sino que lo vamos a hacer directamente en las imágenes que vienen. Aquí tenemos el arco, que es el elemento sustentante esencial, que es ojival, con forma de ojiva, o si queréis decirlo apuntado también, y podéis ver cómo pues, van a tender a hacer muros mucho más amplios, como podéis ver en las imágenes. También las portadas se abocinarán con una continuación de arco sobre arco, de forma que sobresalga hacia afuera, con sus arquivoltas y sus jambas. Otro de los elementos sustentantes va a ser sobre todo el pilar, más que la columna, y las columnas estarán adosadas al pilar, dando un tipo de pilar compuesto, como el que podéis ver en la izquierda, que sería este, y después otro pilar fasciculado del cual salen las nervaduras directamente del propio pilar, como podéis ver aquí, ¿vale? Si pasamos a los otros elementos sustentantes, van a ser los contrafuertes, los botareles y los arbotantes. El contrafuerte está adosado al muro, el botarel está exento del muro y el arbotante es ese medio arco que podéis ver aquí arriba, que va directamente hacia el muro para que apoye y descargue todo el peso del muro sobre él. De esta manera lo que conseguimos es que entre botarel y botarel, entre estribo y estribo, que también se denomina así, se abrirán grandes vanos, que son los grandes ventanales, y que iluminarán todo el espacio interior. Si pasamos también al interior, podremos ver cómo la bóveda de crucería, de acuerdo, las nervaduras que salen directamente de los arcos, bien, aquí tenemos el arco, las nervaduras que salen de aquí van a ser las que creen estas fabulosas construcciones, ¿de acuerdo? Esta zona central se llama clave, y las zonas entre las nervaduras son los plementos, que es, por decirlo de alguna forma, el techo, ¿vale? Que se van a cubrir, obviamente, con piedra también. Aquí una bóveda de crucería, estrellada, preciosa, y bueno, va a haber muchas. La verdad que la creatividad va a ser bastante. Aquí tenemos pues lo mismo, podéis ver la diferencia de los tipos de arcos, desde el arco toral, que son los que crean el crucero, y después veremos el arco formero, que son los que separan las naves laterales, que serían estos, ¿vale? Los arcos formeros, que es una sucesión y separa la nave lateral de la nave central, y el perpiaño o fajón apuntado, que es este del centro, ¿vale? Y que va creando sucesivamente lo que es la nave central. Aquí podéis ver más o menos lo mismo, la bóveda de crucería, pues la plementería, los arcos, en este caso la nave central es esta, y estas serían las naves laterales, y esto sería el arco
Perpiaño, mientras que esto es el arco formero. Y aquí podéis ver, pues, bueno, las diferentes bóvedas que se dan y los elementos decorativos que van a emplear en esta bóveda sucesiva de crucería. Pues como veis, aquí está el claristorio o lo que es la zona de los ventanales, y en la cabecera un gran rosetón todo vidriado con colores para que iluminen y creen esa sensación de ciudad de Dios que pretendía la catedral gótica. Aquí tenéis otro esquema donde se ve, pues, la sucesión en los muros, los ventanales, el triforio, la tribuna, la arquería. Eso sería la nave lateral. Esto de aquí, la nave central. ¿De acuerdo? Y aquí podéis ver los pilares con columnas adosadas, ¿de acuerdo? Que tienden hacia lo alto. Más elementos decorativos, pues bueno, aquí tenéis la tracería en piedra, que es lo que va a crear esa sensación de piedra ligera, ¿no? Aquí tenéis las gárgolas típicas que en el fondo son desagües, es por donde expulsaba el exceso de agua la catedral cuando llovía. Y en las portadas veréis que el arco ojival va a ser sucesivo, creando las arquivoltas con una decoración triangular encima que se llama gablete. Y lo mismo va a tener aquí en el rosetón otro gablete encima. Bueno, pues es muy típico decorativo y ya lo veremos un poquito más adelante. Aquí tenéis ya el análisis de lo que es la planta de una catedral gótica. Se van a reducir mucho el transepto, que es los brazos de la cruz. Como veis, tiene una forma de cruz, ¿de acuerdo? La zona central del transepto se denomina crucero, como veremos un poquito más adelante. Y ahora veréis que la cabecera es el ábside, ¿de acuerdo? Alrededor de este ábside, que está en azul, hay un pasillo que se llama deambulatorio o girola, que también se le llama así. Hay capillas alrededor que se llaman absidiales, capillas absidiales o absidiolos. Aquí se sitúa el altar mayor, el coro, ¿de acuerdo? Y bueno, en la nave central donde se sientan obviamente los fieles. Al lado, las naves laterales, ¿de acuerdo? Y a los pies el frontispicio, o donde está la portada con las dos torres, ¿de acuerdo? Campanario. Aquí tenéis otro corte, ¿veis? La girola o deambulatorio, los absidiolos, que también están aquí en el brazo del transepto, el crucero, que es la zona central donde se cruza el transepto y la nave central, y aquí las naves laterales y las torres. Aquí tenéis desde fuera, desde una creación, un dibujo, lo que son los arbotantes, lo que son los cruceros, la cabecera, ¿de acuerdo? El ábside con sus absidiolos, la entrada por el transepto, las puertas laterales, la fachada principal con su rosetón, las dos torres, vaya, los elementos típicos. Aquí tenemos la fachada y las partes de la fachada, que es esa parte decorativa. Entonces nos encontramos estructuralmente los arbotantes, los contrafuertes, o el contrafuerte, el botarel y el pináculo, la tracería, que es la típica decoración en piedra prácticamente ligera, las gárgolas que están aquí pues para desaguar, el gablete, que es este triángulo con el que terminan generalmente decorativamente, también está aquí, algunas construcciones góticas, el pináculo, que son todas estas agujillas con las que se terminan los contrafuertes y demás, y el rosetón. Aquí en la portada pues podemos ver lo mismo, el gablete, los pináculos, las arquivoltas, que es la sucesión de arcos internos para hacer una forma abocinada a la puerta. Aquí nos vamos a encontrar el tímpano, que es la parte central lisa que se decora con generalmente un Cristo en Majestad. El dintel, que es la pieza que separa el arco de las jambas. El parteluz, que es una columna generalmente que va decorada con una figura. Y las jambas, que son pues, las columnas o derrame. Aquí lo podéis ver también, ¿de acuerdo? El esquema, las arquivoltas, decorada con figuras que van siguiendo la inclinación del arco. En el estilo gótico, en el románico no, estarían como puestas las horas de un reloj, las manillas de un reloj. En el gótico, en cambio, están tumbadas siguiendo el arco. Aquí en el tímpano
unas escenas religiosas, generalmente con el Cristo y alrededor los santos o lo que sea. Después las columnas con doseletes cubiertas, figuras naturalistas con sus pilastras adosadas al muro. Y en este caso, pues bueno, el arco es un arco escarzano rebajado, no es rectilíneo ni hay un parteluz en este caso. Aquí tenemos también detalles, por ejemplo, a las agujas que terminan determinadas torres campanario se les denomina chapiteles. Aquí vemos el cimborrio, que es una torre que se instala en el crucero de la catedral, y esto es un brazo del transepto. En este caso, en la catedral de Burgos tenemos rosetones también en los brazos del transepto. Bien, etapas del gótico en España. Tenemos un protogótico, por ejemplo la catedral de Ávila es la primera que se hizo, la más antigua. Después, en un gótico más tardío, ya en el siglo XIII, bueno, 1200 y poco, 1220, 1221, Burgos, León, Toledo. Después viene el gótico levantino, como el de Santa María del Mar de Barcelona o Palma de Mallorca. El isabelino del siglo XV, muy decorado, como el de la Catedral de Sevilla, que es la catedral gótica más grande, y últimamente ya la de Segovia, que es la más tardía. Aquí podemos ver la de Ávila, la más antigua, con estilo de fortaleza, además está conectado directamente a la muralla, a los cubos de la muralla, como podemos ver aquí, y además poco decorativa y con restos de románico, como podéis ver, esos arcos de medio punto. Aquí tenemos la Catedral de Burgos, tenemos aquí la planta, aquí el alzado que se corresponde directamente, aquí tendríamos el ábside, el crucero con su cimborrio encima, aquí las agujas o chapiteles de las torres campanario, y esta es, pues bueno, la vista de los pies de la catedral, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una vista un poquito más, una foto un poquito más calidad. Aquí estaría, esta es una pequeña capilla, se llama la Capilla de los Condestables, que también tiene una torre, también de estilo gótico, con una bóveda de crucería muy interesante. Y aquí tenéis un plano desde arriba, esta sería la Capilla de los Condestables, el cimborrio, el ábside, el transepto y el campanario, los dos campanarios, las dos torres con sus chapiteles. ¿De acuerdo? Aquí estaría el claustro. Y aquí ya tenemos, pues bueno, León, que es un estilo gótico más puro, menos adornado, muy abocinado. También estaba Toledo, aquí Santa María del Mar y Palma de Mallorca, con esa estructura donde podemos ver los arbotantes y los contrafuertes que da un estilo macizo. ¿De acuerdo? Aquí ya saltamos a Sevilla, que como podéis ver, pues es mucho más recargada su decoración. Es un periodo más tardío, mucho más rico, la mayor catedral gótica que existe. Vemos la planta de cruz latina, el campanario que es la giralda, que es obviamente de otro estilo, tiene aquí estilos más eclécticos, ¿de acuerdo? Y todavía conserva el patio de los naranjos, que es el antiguo patio de la mezquita, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver los arbotantes, los contrafuertes, pináculos, gabletes y demás, por lo típico, ¿vale? No tiene gran altura, pero sin embargo tiene muchísima extensión. Aquí podéis ver un esquema de lo que es la planta de la Catedral de Sevilla. Aquí una vista de noche y aquí podéis ver las bóvedas de crucería preciosas que tiene la catedral. Y la de Segovia, como veis, ya aquí hay detalles, se conservan los pináculos, los arbotantes, ese ábside redondeado, pero como veis, en el crucero aparece una torre con una bóveda, el campanario también termina con una cúpula, lo cual ya son elementos más tardíos de origen renacentista, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis una visión con el Alcázar de Segovia por delante. Aquí desde la plaza detrás de la catedral, donde empiezan las juderías y donde hay una estatua de Machado, por cierto. Y aquí en la catedral de Málaga, para sorpresa de muchos, la puerta del sagrario es una puerta gótico-isabelina, con su gablete, su decoración recargada, sus arquivoltas siguiendo el arco, las figurillas que hay dentro,
¿De acuerdo? Está mal conservada la piedra, se la han comido la humedad, la sal, pero pues bueno, sigue existiendo y como veis en calle Cister podéis verla. Otros edificios que no sean religiosos de estilo gótico, pues tenéis por ejemplo la Casa de Cordón, donde llegó Colón, por cierto, en el segundo viaje, la Lonja de la Seda de Valencia, el Palacio del Duque de los Duques del Infantado en Guadalajara o un puente de la Canencia en Madrid de estilo gótico, para que veáis que también los había. Quizá lo más preciosista esté en Venecia, el Palacio Ducal y demás, y nos encontremos en Europa que ese gótico se extendió bastante, ¿vale? Para palacetes civiles. Y con esto termina la presentación. Y si tenéis alguna duda, yo os dejo esta explicación, pero también os voy a dejar la presentación sin mi voz, para que podáis consultarla lo que queráis.